por nuestro amigo, el licenciado Alfonso de Gracia. Pero antes de presentarlo, vamos a hablar sobre las reglas de esta capacitación. Los micrófonos deben estar totalmente silenciados. Habrá una sesión de preguntas y respuestas que se realizará al final. Pueden ir escribiendo en el chat de grupo cuáles son las preguntas para realizarle posteriormente al licenciado Alfonso. Y vamos a presentar a nuestro expositor. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Recreación en la Universidad Especializada de las Américas en Panamá desde el año 2017 y tiene más de 4 años de experiencia en esta carrera. Con toda esta información, le cedo el micrófono al licenciado Alfonso, así que damos inicio a esta capacitación. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomar un poco de su tiempo. Podrían estar haciendo cualquier otra actividad, pero ustedes han decidido participar de este webinar y primero que nada darles las gracias a todos los que están aquí instructores, profesionales también, colegas míos, personas que buscan potenciar sus rutinas, mejorar su salud. Creo que eso es muy importante y más por la situación en la que estamos pasando con respecto a la pandemia. Entonces, al principio de este webinar, para que quede muy claro, vamos a dar algunos tips muy importantes en base a lo que representa el ejercicio, nuestra salud como prevención a largo plazo, a futuro y como hábitos saludables y para que forme parte de la calidad de vida como nosotros a lo largo de nuestras vidas, perdón. Entonces es muy importante para mí comentar todo desde el principio, que todo quede bien claro y al final, como ya les comenté, al final habrá la parte de preguntas-respuestas. Cualquier duda que tengan la van a hacer. Vamos a estar uno por uno escuchando las dudas que queden. Y para mí es muy importante, en verdad se los agradezco a todos que estén aquí. Aquellas personas que tengan el fin de mejorar su salud o estén en un gimnasio o entrenando en casa, recuerden que se les regalará una guía completa al final. Bien, daremos la fecha cuando enviaremos ese documento y aquellos que son instructores y son profesionales dentro del área de ciencias del deporte y ejercicio, se les enviará, el ebook completamente. ¿Ok? Entonces, chicos, primero quisiera hablar un poco sobre mí. Yo soy licenciado en ciencias de la actividad física, como mencionó el licenciado Diógenes, soy entrenador personal y soy redactador físico de lesiones. ¿Ok? Eso es muy importante a lo largo de mi vida, en los 5 o 4 años, bueno, voy para 5 años ya de experiencia dentro de este ámbito. He aprendido demasiado, he tenido muchas anécdotas. Creo que esto es un rubro, una área profesional que no está muy explotada y siento que con este webinar vamos a dar el paso, a dejar de simplificar tanto lo que es el ejercicio, de verlo como un simple y sencillo, dar sencillas instrucciones como flexiona aquí, extiende acá, cuando realmente hay muchas funciones fisiológicas, biológicas a la parte preventiva, como mencionaba, y eso es algo que vamos a tocar al principio. Ok, entonces, comenzando este webinar, quiero que quede muy claro cuáles son los puntos claros a tocar en esta capacitación. Entonces, también podemos mencionar que desde un punto de vista, porque nuestro objetivo es hablar sobre el glúteo, un punto de vista estético, no es necesario profundizar mucho sobre la importancia de unos glúteos muy tonificados, fuertes y voluminosos. Entonces vamos a irnos un poco más allá de lo superficial, de lo estético. Los glúteos son un conjunto de músculos, obviamente, que permiten la transmisión de fuerzas entre el miembro inferior. Cuando hablamos de miembro inferior, hablamos de cadera, pierna, ¿vale? De la cadera hacia abajo y el tronco también, con la importancia que ello supone para el rendimiento a nivel deportivo, ya sea que practiquemos algún deporte en específico, baloncesto, fútbol, etcétera, que son los deportes que más se realizan, obviamente, y para la calidad de movimiento en nuestra vida diaria. Bien, muy importante a la hora de caminar, correr, agacharnos, etcétera. Entonces, caer en la simplicidad de que los glúteos pueden entrenarse con movimientos muy básicos, como vemos en gimnasio, como vemos al fondo de la diapositiva, es un error, ¿bien? Es un error muy común. Entonces, supondría un error conseguir unos resultados óptimos solamente realizando estos gestos, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, obviamente. Entonces, en este webinar y sobre todo la práctica, queremos proporcionar las herramientas necesarias para que tengas una guía completa, obviamente, de cómo entrenar los glúteos desde todos los ángulos. Para ello, ofreceremos al realizar los conceptos más importantes que vamos a ver mediante vayamos pasando las diapositivas. ¿Ok? Entonces, dentro del índice podemos ver que vamos a hablar sobre la importancia de la
de la actividad física, el ejercicio en mujeres, hacemos una comparación entre la actividad física y la inactividad física. Muchos pensarán, bueno, eso que tiene que ver con glúteos. Es muy importante que tengan eso bien claro. El entrenamiento en mujeres y embarazadas, vamos a dar tips, beneficios. Vamos a ser bien directos aquí porque no vamos a profundizar o hacer mucho énfasis en esto, pero para mí es muy importante que lo tengan en cuenta. Conceptos claves para entender la anatomía del glúteo. Como cuarto, la parte del webinar, tocaremos la selección de ejercicios para trabajar los glúteos completos. Vamos a explicar cuáles son los ejercicios de máxima activación, los ejercicios de alta activación y quemazón, esa sensación de quemazón cuando trabajamos una musculatura en concreto, y ejercicios de estiramiento. Frecuencia semanal óptima, trabajo de glúteo, obviamente. Y en la parte final daremos algunos ejemplos prácticos de las mejores rutinas para potenciar y trabajar los glúteos, ¿vale? Bien, vamos a explicar esto brevemente. Para mí es muy importante que hagan conciencia más allá de trabajar simplemente las piernas, como en muchos casos suele pasar en las mujeres, y en los hombres solamente trabajar el torso, porque fuera de todo lo estético, como hemos comentado, hay una importancia muy grande con respecto al ejercicio y la inactividad física. Entonces, la actividad física podemos decir que es cualquier movimiento corporal que uno produce por los músculos, nuestro sistema musculoesquelético, que exija un gasto calórico más de lo habitual cuando uno está en reposo. Una actividad tiene muchos conceptos. Podemos nadar, correr, jugar, saltar, montar bicicleta, hacer cualquier tipo de actividades recreativas. Entonces, es importante ser activos en nuestro día a día. A nivel de prevención de enfermedades, podemos mencionar que vamos a evitar mediante un ejercicio bien estructurizado. ¡Ay, perdón! ¿Dónde está? Ajá. Un ejercicio sistematizado, perdón, e individualizado nos va a ayudar a evitar enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, problemas a nivel lumbar, osteoporosis, que esto voy a hacer mucho hincapié ahora en una gráfica muy interesante que cada vez que la veo, en verdad, creo que hay que llevar esa gráfica a la mayor cantidad de mujeres posible. Beneficios psicológicos, vas a mejorar la autoestima, la adicción, perdón, vas a controlar a ciertas adicciones, vas a controlar el estrés, vas a tener una mejor autoestima. Pero en lo contrario, lo que sería la parte perjudicial, la parte negativa de todo esto, vamos a hablar de la inactividad física, que es obviamente la carencia de actividad física, la carencia de movilidad en nuestros día a día, de moderada a intensa. La falta de actividad física obviamente trae muchas consecuencias, aumento de peso corporal, obesidad, que la obesidad implica muchos más problemas, dolor lumbar, lesiones a nivel del sistema soporte, o sea, el sistema de la postura, a nivel de las vértebras, cansancio, desánimo, malestar y poca autoestima relacionada con nuestra imagen corporal, ¿bien? Entonces, obviamente, debido a tener una mala percepción de nuestra imagen corporal, tendemos mucho a tomar decisiones muy erradas que a lo largo nos van a perjudicar mucho más. Bien, salimos de eso. Ya entendiendo esto, vamos a dar algunos puntos claves sobre el entrenamiento en mujeres. Bien, el primer punto, vamos a hablar sobre los niveles hormonales. Hay un mito muy grande que existe y todavía en la actualidad se sigue pensando que si una mujer alza bastante peso, bastante ejercicio de carga, se tiende a pensar que va a quedar como un hombre. Obviamente esto es biológicamente imposible debido a que los niveles de hormonas de una mujer, podemos mencionar que las mujeres tienen 16 veces menos testosterona que los hombres. La testosterona está totalmente vinculada con el proceso de hipertrofia o de aumento de masa muscular. Entonces es biológicamente imposible que una mujer llegue a tener la contextura de un hombre debido a estos puntos. Tiene 8 veces más estrógeno que un hombre. Entonces, miedo a la hora de hacer ejercicios con carga a nivel superior, obvio a nivel inferior siempre se quiere, las mujeres siempre quieren eso, es obvio. Entonces las mujeres también tienen, podemos mencionar que las mujeres también tienen más eficiencia neuromuscular para aplicar fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una mejor memoria muscular, tiende a, por ejemplo, una persona principiante, una mujer principiante puede recordar muy fácil los gestos, puede aplicar mucha más fuerza y puede almacenar eso en su sistema neuromuscular. O sea, esa conexión mente-músculo que en algunos casos, en la actualidad, hay mucha gente que tiene mucho historial a nivel de ejercicio, a nivel de entrenamiento, pero no está muy desarrollada. Entonces, también podemos decir uno de los beneficios es que las mujeres tienen esa capacidad de perder menos velocidad y mediante una ejecución, ya sea una sentadilla, un peso muerto, y se fatigan menos. Eso es muy importante. Entonces,
También podemos mencionar que las mujeres pueden realizar más repeticiones que un hombre basándonos en el test del 1RM, que es el 1RM, la repetición a la máxima, a la repetición máxima que puedas levantar. Bien, ejemplo, un hombre puede trabajar al 87% de su URM, pero ¿qué va a pasar? Ese hombre, ya sea que está haciendo un trabajo de bíceps o de press de hombro con barra, hará 5 repeticiones trabajando su 87% del 1RM. En cambio, una mujer, si trabaja al 87% de su 1RM, realizará de 6 a 8, o sea, más repeticiones. Bien, eso es muy importante y muy interesante. Y sí no he notado mucho en los gimnasios que las mujeres, tú piensas que no va a ser la próxima repetición y cuando vas a ver la hace. Y va de nuevo y tú crees va a fallar, no, la hace. Y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar los entrenamientos en las chicas. En intensidades altas las mujeres pierden menos velocidad, como ya mencioné, las mujeres sacan mucho más provecho, esto es muy importante, a repeticiones más altas, o sea, repeticiones entre las 10, las 12 y las 15, por el tema que ya comenté anteriormente, y es importante trabajar con un carácter de esfuerzo medio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto pasa mucho todavía, lo noto mucho, que muchas mujeres van al gimnasio, agarran mancuernas de 1 libra, van, hacen cardio y por todos los medios del mundo intentan evitar trabajar pesado, trabajar con cargas, trabajar con intensidad. Entonces es algo que hay que mencionar. Las mujeres pueden trabajar con más frecuencia y con menos descanso por lo general. O sea, tienen una mejor recuperación y pueden trabajar con mucha más frecuencia durante la semana, de 5 a 6 veces. Eso es importante. Entonces, rapidito aquí, a beneficios a nivel de una mujer embarazada, ¿cuáles son los beneficios? Mejora la condición cardiovascular, la musculoesquelética, hay una recuperación más rápida en el parto, vuelta más rápida al peso, a los niveles de rendimiento anterior, podemos evitar muchas complicaciones como son la preeclampsia, la hipertensión y la diabetes gestacional. Entonces, también otro tercer punto, podemos mencionar la fase activa del parto, es mucho más corta y con menos dolor. Como cuarto punto, podemos mejorar el ánimo, la autoestima, hay menos sentimientos, sensación de estrés, de ansiedad y de depresión, ya que se da mucho en ese proceso de embarazo. Y quinto punto, aumenta la posibilidad de adoptar hábitos saludables permanentes. Esto es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos casos las mujeres, cuando están embarazadas, está ese paradigma de que son muy frágiles, de que no pueden hacer más de 3 cosas, y creo que hay que cambiar eso porque hay muchos más beneficios que perjuicios, obviamente. Ok, esta gráfica es importante y quiero que presten mucha atención porque esto está ligado, porque sí o sí hay que potenciar esos glúteos, ya que cuando pasemos esta gráfica vamos a explicar otro punto antes de pasar al trabajo de glúteo. Ok, ven la flechita, ¿cierto? Bien. Esta es una gráfica de lo importante que es el trabajo de cargas y de impacto en chicas. Aquí vemos, esto se llama masa ósea, que es la masa del hueso, de los huesos. Entonces, podemos ver que una mujer activa, bien, esta es la gráfica de una mujer activa. Esta es la gráfica de una mujer inactiva, bien. ¿Esto qué tiene que ver con la osteoporosis? Entre más masa ósea una mujer consiga, porque los picos se dan entre los 10 a los 20 años. O sea, en esta edad, y lo digo mucho porque aquí dentro del webinar hay mujeres que tienen hijas, hay mujeres que todavía rondan entre los 18 a los 20 años y es importante cambiar ese chip y educar a que hay que trabajar siempre, obviamente, individualizado, pero fuerte, bien, con impacto. ¿Por qué digo esto? Vemos aquí, esto es haciendo énfasis a lo que es un problema llamado osteoporosis, que es una enfermedad que ataca los huesos y los vuelve mucho más frágil. Entonces, ¿por qué digo esto? Una mujer activa aquí a los 30, a partir de los 30, independientemente que sea activa o inactiva, a partir de los 30 años viene la pérdida de masa mineral ósea, la PMO. ¿Bien? ¿Qué pasa? Llega la menopausia entre los 50 y los 60 años y esto está muy vinculado con el calcio. ¿Bien? Y eso, el calcio está relacionado con los huesos, obviamente. ¿Qué pasa si tú eres una mujer inactiva? Aquí, entre los 60 años a los 50, vas a sufrir osteoporosis. Pero ¿qué pasa con una mujer que ha hecho pesas, que ha hecho ejercicios de glúteo potente, de brazos, de abdomen, de todo? Bien, aquí está, menopausia, llega, pero se mantiene en esta línea, que es la línea del umbral de osteoporosis, el inicio de la osteoporosis,
y podemos ver que está bien lejos al margen del umbral de osteoporosis. O sea que por hacer pesas, por trabajar con cargas, evitamos esta enfermedad y muchas otras, obviamente, pero quería que vieran esta gráfica porque cada vez que la doy, me parece increíble lo que es el ejercicio en la vida de una persona. Entonces, no nos basta con nadar, no nos basta con correr, no basta qué sé yo, hacer otras actividades. Hay que trabajar con pesas, hay que trabajar con carga, hay que trabajar con impacto y eso es importante y vemos la gráfica que lo explica. Bien. Ok, esta gráfica tal vez no se vea mucho, quería colocarla porque me parece importante tener claro esto. Y es una tabla donde explicamos el ciclo menstrual y cómo debe entrenar una mujer en cara a trabajar la fuerza. Trabajar la fuerza implica muchas cosas importantes, como ya mencionaba, evitar muchos problemas a nivel óseo, algunas enfermedades y ser un poco más independiente. Entonces, ok, en la tabla podemos ver una clasificación de entrenamiento en base al ciclo menstrual. El ciclo menstrual lo podemos dividir en proceso de menstruación, de posmenstruación, de ovulación, de posovulación y de premenstruación. Entonces, en base a esos días, se debe hacer un trabajo específico en cara al entrenamiento de una chica o una mujer, en donde trabajamos la fuerza de manera moderada, trabajamos entre el 65 y 75%, perdón, del 1RM, repeticiones entre 10 a 2 sets, un minuto de descanso. O sea, es una tabla muy interesante porque nos indica en base a las etapas de ciclo menstrual cómo trabajar. Estas tablas se las vamos a hacer pasar en el documento que le vamos a regalar para que tengan una idea más o menos de cómo trabajar y tengan en cuenta que obviamente no todas las chicas le viene la menstruación de la misma manera. O sea, algunos tienen algún desequilibrio hormonal, emocional, físico también. Entonces, para mí es muy importante que esto quede bien claro, también tanto como entrenadores como personas que se guíen mediante alguna planificación en concreto a nivel de entrenamiento. Ok, ahora vamos a pasar a la parte importante, que es la parte del glúteo, la anatomía del glúteo. No voy a hacer tanto hincapié en esto porque no voy a dar una clase de anatomía, obviamente, pero es claro y hay que ser precisos en entender un poco la anatomía del glúteo. Podemos decir que el glúteo se divide en tres musculaturas. Bien, glúteo menor, glúteo medio y la que más abunda, el glúteo mayor. El glúteo mayor es esta zona que vemos en este lado. El glúteo medio está acá, que es el que está aquí al ladito. Bueno, está acá también. Y el glúteo menor está un poco más adentro, bien, para que se entienda, más profundo. Entonces podemos decir que el glúteo mayor tiene una mayor visualización o dominancia entre un 40% en la región superior del glúteo, y un 60% en la región inferior. O sea, es más notable la parte inferior. O sea, había que trabajar un poco acá si queremos potenciar más los glúteos y que se vuelva algo más visible de lo habitual. Entonces, el glúteo mayor tiene varias funciones. Estas funciones que vamos a explicar las vamos a detallar también en movimientos, en figuras, en la guía que vamos a dar. Por ejemplo, es un extensor de cadera, es un extensor de tronco de la cadera, realiza retroversión pélvica, rotación externa. Todos estos puntos que vamos a explicar aquí se les va a explicar mediante ejercicios y ejemplos en la guía. Pero no quiero profundizar tanto en eso, pero quiero que entiendan que el glúteo se divide en estos tres músculos de tres porciones que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver una gráfica súper importante sobre la activación de diferentes regiones del glúteo en ejercicios de miembro inferior. Podemos ver que uno de los mejores ejercicios para estimular tanto la parte inferior como la parte superior es el puente de glúteo a un pie. En segundo lugar, podemos ver que es el ejercicio que más predomina como segundo puesto es la extensión de cadera con rodilla flexionada. Eso sería como un hip thrust. Y en el tercer puesto vemos aducción, aducción desde tumbado con rodillas flexionadas. Todos estos nombres que le estamos dando aquí se los vamos a poner también en el mismo orden en la guía, para que tengan una idea cuál es el mejor de menos a más. Perdón, de menos a más. De más a menos, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta, por ejemplo, estos dos ejercicios que son los más estudiados y los más interesantes a nivel de estímulos para activar el glúteo, que son la sentadilla, aquí, y el famoso hip thrust, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
podemos decir que los picos de tensión de los músculos como el glúteo en diferentes ejercicios y longitudes. ¿Qué quiere decir esto? Bien, hay muchos estudios que indican que para favorecer un mejor estímulo a nivel de glúteo es importante trabajarlo en un ángulo axial, o sea, un ángulo donde el peso venga de arriba hacia abajo, y en otro donde esté en una posición anterior y posterior. O sea, carga arriba, se trabaja abajo. Bien, eso es muy importante, combinar estos dos ejercicios. También podemos hacer un ejemplo, trabajar zancadas y trabajar puente de glúteo un pie. Bien, entonces si se compara con uno de los ejercicios más estudiados, que es la sentadilla, el hip thrust produce una mayor activación tanto en la región superior como en la región inferior del glúteo mayor. Eso es importante. No solo en esos estudios, también se ha comparado este ejercicio que se llama el hip thrust, bien, con peso muerto, con barra recta, con barra hexagonal. También se ven mayor activaciones con este ejercicio. Cada vez que vean HT, se refiere a este gesto, que es el hip thrust. Bien, entonces el glúteo mayor es más fuerte cuando estamos en una posición anatómica de 0 grados de flexión de cadera o incluso de 10 a 20 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ok. Aquí nos estoy señalando dibujar una línea invisible, como si estuviéramos de pies con los hombros atrás, bien rectos, con una buena higiene postural, pero esta vez acostados boca arriba, trabajarlos cuando bajamos y al subir, mantener esa linealidad a 0 grados activaría mucho más el glúteo y eso es importante mencionarlo. Entonces hay muchos estudios también que nos indican, por ejemplo, uno de los errores más comunes que yo veo a la hora de realizar este ejercicio, que son pasos laterales de glúteo, es el mantener la puntera del pie hacia adentro y las rodillas también hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo idóneo? ¿Qué es lo recomendable? Rodilla hacia afuera, y lo más importante, que es lo que mencionamos aquí. Esto se llama aducción, ¿ok? Paso lateral se llama aducción. En movimientos dinámicos de aducción, porque es dinámico, porque uno se está moviendo, está el dinámico y el pasivo. ¿Qué grados de flexión de cadera sería el óptimo? Como le mencionaba en estos días, creo que está aquí Brigitte, que en la máquina de aducción sentado le dije, inclina un poco la cadera hacia el frente, la cadera, el tronco, flexiona o inclina hacia adelante. Al inclinarlo hacia adelante unos 80 grados, se activaba mucho más el glúteo. Y es interesante mencionar eso. Siempre cuando veo este ejercicio, veo a la gente mucho con la espalda recta, las rodillas muy flexionadas, como si estuvieran haciendo sentadilla. Y eso no es interesante y se va a crear algo que se llama insuficiencia activa. ¿Qué quiere decir esto? Vas a aplicar mucha más activación en otra musculatura que no nos interesa cuando realmente queremos activar es la parte del glúteo medio. ¿Bien? Entonces es importante generar un grado de inclinación, no estar muy recto para activar mucho más esas fibras de esa musculatura, ¿ok? Entonces aquí podemos ver otro estudio esto se llama electrocardiograma, que son estudios que se hacen para medir la activación de las fibras musculares. Indicaba que cuando uno hacía un hip thrust y uno colocaba, por ejemplo, tensión en isométrico, eso sería tensión en las rodillas hacia afuera, se activaba mucho más el glúteo porque habían dos tipos de estímulos. Había que mantener las rodillas afuera, eso activaba el glúteo medio, y al bajar y al subir activamos más lo que era la musculatura del glúteo mayor. Entonces es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, el estudio que se hizo, se vio que realizando un puente de glúteo con fuerza isométrica, esto es isométrico hacia afuera, en aducción, utilizando una banda, la respuesta fue mayor, bien, del glúteo mayor. Entonces es importante a veces combinar esos trabajos, ya sea que se haga a un pie, se haga acostado, a un pie también, el hip thrust, en sentadilla, en peso muerto, colocar este tipo de bandas activaría mucho más el glúteo. Vale, bien. Ahora, vamos a ver unos errores bien comunes que, como dice la imagen de este lado a la izquierda, que es el trabajo de glúteo en cuadripedia, en 4 puntos de apoyo. En muchos casos veo que las mujeres mantienen esta zona que estoy señalando muy extendida y hacen el gesto de arriba hacia abajo. Bien, esto es una limitante, esto es un error y va a pasar lo que comentaba, algo llamado insuficiencia activa, que no tenemos la capacidad para activar realmente el músculo que nos interesa, involucramos otros músculos, otras palancas que no nos interesan en lo más mínimo y también hay una mayor presión a nivel de la espalda baja, hay una mayor activación del femoral y la manera más idónea de realizarlo siempre que hagan patada de glúteo es rodilla flexionada y hacia arriba. Entonces también aquí es importante hacer este gesto que ven acá en la otra figura en la mano derecha, que esto se llama rotación externa, hacer rotación externa
en este gesto, colocar los pies hacia afuera, activaría un poco más la musculatura y a unos 20 grados prácticamente, y eso mejoraría la activación y uno se vería mucho más beneficiado, obviamente. Entonces, también podemos ver que en una hiperextensión invertida, este es un ejercicio que se trabaja también en los bancos, en pelota, lo he visto que lo han trabajado, muchas personas lo trabajan de esa manera. Es importante que la misma posición de los pies, como lo ven acá, se trabaje en este ejercicio, que esto aquí, subimos cadera, bajamos, perdón, subimos, bajamos, subimos. Los pies siempre deben mantenerse así para estimular mucho más lo que son los erectores espinales, los músculos de la espalda baja, el glúteo y ciertas fibras del bíceps femoral. Entonces, siempre que vayan a hacer tanto este gesto, posición de los pies hacia afuera para crear una mayor activación de glúteo, también acá y acá, ¿ok? Otro ejercicio que vemos muy seguido en el gimnasio es el banco romano, que es donde uno se suspende, que es una máquina que a todo el mundo le da miedo subirse porque cree que se van ahí de frente. Entonces, hay estudios, por ejemplo, podemos ver en el cuadro A y en el cuadro B, una persona con los pies totalmente extendidos, y en el cuadro C y en el cuadro B lo vemos de rodilla ahora. ¿Qué dice el estudio? Que hay diferencias significativas entre realizarlo con la rodilla extendida y flexionadas. Entonces, ¿de qué manera sería más interesante realizarlo? Aunque no me lo crean, yo tampoco lo sabía, era de rodilla. Bien, de rodilla se activa mucho más la musculatura del glúteo, pero es importante colocar las manos por detrás, bien, no por delante, que normalmente se pone en el pecho, bien, hay que colocarla por detrás. Y si se hace con los brazos extendidos, podemos colocarla hacia el frente también. Pero la forma idónea sería colocar brazos por detrás, de rodilla, y hacerlo de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Tal cual el gesto ven acá. Eso es importante. O sea que, como pueden ver, aumenta la activación muscular de los músculos del glúteo. Bien, esto es muy importante. Quiero que presten mucha atención porque yo sé que en las redes hay mucha información de todo tipo. Mala información, buena información, información de calidad y información excelente. Bien. Entonces quiero tener en cuenta este punto de prevención y ejercicios que no debemos realizar porque primero vas a perder tu tiempo, segundo te vas a lesionar y tercero vas a tener que hacer una parada porque vas a tener problemas lumbares sí o sí. Bien, ¿por qué digo esto? Aquí vemos un primer ejercicio que es el hip thrust a nivel de máquina de femoral. Bien, esto es innecesario, no es correcto, no hay un ángulo beneficioso para trabajar y estimular correctamente el glúteo y esto se está haciendo como moda, no sé qué término ponerle, pero se está haciendo moda y se está trabajando mucho de esa manera. Evitemos esto. Esto se puede hacer siempre y cuando una persona tenga buena movilidad, un buen core, unos buenos trabajos de la musculatura de la espalda. Ahí se puede trabajar, pero en muchos casos hay muchas personas que no trabajan mucho la zona lumbar, la zona del core, entonces se ven más lesiones que beneficios. Hay que evitarlo a toda costa si somos principiantes o somos intermedios. Acá podemos ver un press a una pierna acostado de lado. Esto no es interesante tampoco. Vamos a crear mucha presión lumbar, podemos sufrir de dolores lumbar, lumbalgia, etcétera. Bien, entonces es importante evitar esto. Y la parte o el famoso ejercicio del glúteo en máquina asistida. Esta máquina que se utiliza normalmente para trabajar la espalda, para trabajar los tríceps. ¿Qué se hace? Se trabaja glúteo. Bien, pero ¿qué pasa? Por falta de trabajo de movilidad, por falta de trabajo globalizado, bien estructurado, se ven más perjuicios o más presiones al nivel lumbar y es más perjudicial que beneficioso, obviamente. Entonces tendremos que evitar. Hay muchas alternativas: zancada, sentadilla búlgara, etcétera. Entonces mi recomendación es vámonos a lo más seguro y evitemos ciertos ejercicios que son moda y que al final, vuelvo y repito, te va a crear lesión, vas a demorar, vas a estar en tu casa, vas a perder la mensualidad del gimnasio, etcétera. Entonces es mejor evitar este tipo de ejercicios. Ok, eso también es súper importante, que es la retroversión pélvica y la anterversión pélvica. No voy a profundizar mucho en esto, pero también en la guía se explicará cómo realizar este gesto, bien, para aumentar la posibilidad de activar mucho más la musculatura del glúteo. Normalmente estos gestos, que son retroversión pélvica y anterversión, se utilizan mucho más en el trabajo de conciencia motora, conexión mente-músculo, en rehabilitación, en fisioterapia,
pero también se puede utilizar, como vemos acá, para activar mucho más los glúteos. Bien, en la guía la vamos a explicar, como ya mencioné. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Como podemos observar, los glúteos tienen especial participación en la activación en la retroversión pélvica, que sería el gesto este, bien, que ven aquí, que es esta zona de la cadera, hacia atrás la echamos y subimos. Y anteversión, que sería echar la cadera un poquito más hacia adelante, bien. Entonces, por ello se ha podido observar que realizar la extensión de cadera en anteversión y en retroversión, eso haciendo hincapié al hip thrust, bien, va a haber una mayor activación del glúteo mayor. De esta manera, un estudio que se hizo en el 2012 se vio que realizando una extensión de cadera desde una posición boca arriba y con retroversión pélvica, la activación era mucho mayor en el glúteo si se realizaba con anteversión también. Bien, o sea que los dos gestos van a ayudar a activar mucho esa musculatura y nos vamos a ver mucho más beneficiados. Bien, aquí podemos ver, esto también se les va a enviar en modo figura, ejercicio de inicio al final, y es importante mencionar y dividir los ejercicios de glúteos para que haya una selección óptima de ejercicios y beneficios bien claros. Entonces, podemos decir que ejercicios de fuerza principales para trabajar, podemos mencionar sentadillas de rodilla, peso muerto sumo, peso muerto normal, sentadilla exer, sentadillas barra baja, sentadillas frontales, zancadas. Todos estos nombres que estamos viendo aquí, a algunos se les hará extraño, no los conocerán, tal vez los conocen por el nombre, algunos otros no. Todo esto que estamos viendo se les enviará de imagen, inicio, final. Bien, entonces, ejercicios con vectores de fuerza axial. ¿Qué es axial? Peso por arriba del cuerpo, por arriba de los hombros o a nivel del brazo. El pico de activación del glúteo mayor ocurre en la parte baja del movimiento, o sea, en una sentadilla cuando bajamos, bien, ahí se activa el glúteo al inicio de una fase concéntrica, donde coincide con el mayor momento de flexión de cadera cuando el glúteo está estirado, o sea, está totalmente elongado. Ahí se trabaja mucho mejor. Y en el peso muerto ocurre también en la zona media, o sea, cuando uno va a bajar la barra y cuando uno la sube, ahí en el medio del movimiento es cuando se activa también más el glúteo. Bien, todos estos ejercicios que vemos del 1 al 10, ya expliqué, se enviará al final en el cuadro. Y acá podemos mencionar otros ejercicios que son más que nada anteroposteriores, que ya explicamos que el ejercicio estrella, que es el hip thrust, pata de glúteo en máquina de musculación, flexionar rodilla, recuerden los patrones que he mencionado anteriormente, hiperextensión invertida, que eso lo vimos arriba también, eso es muy importante, bien, en banco, hip thrust unilateral, esto es vital también, esto es súper importante, lo voy a mencionar ahora, que es realizar el hip thrust a un solo pie. Entonces, como ya hemos mencionado, el hip thrust o empuje de cadera sería el ejercicio estrella, el ejercicio top, ya que es uno de los ejercicios que mayor activación del glúteo presenta, aparte de coincidir con ser un ejercicio con un vector antero-posterior, o sea, se trabaja en otro ángulo, a diferencia de los ejercicios axiales que mencionaba antes en otro cuadro, y que se consigue en el pico de activación en extensión completa, ¿ok? Que es a 0 grados, como mencionaba en el plano anatómico al principio. Entonces, aquí vemos una tabla de comparación en donde comparamos la sentadilla con barra libre y el hip thrust. Bien. Los cuadros azules, hablamos de activación de la región superior del glúteo, glúteo mayor, perdón. El rojo, hablamos de la región inferior del glúteo mayor y la parte del bíceps femoral sería la parte verde que vemos aquí, el vasto interno lateral del cuádriceps, que sería la parte del muslo dentro del cuádriceps. Bien, entonces, partamos aquí. Sentadilla, hay una mayor activación a nivel de vasto lateral del cuádriceps, hay poca activación a nivel del femoral, hay muy poca activación en comparación del hip thrust en la parte superior del glúteo, inferior del glúteo mayor, y en la parte superior del glúteo mayor también hay menor activación. Entonces, cuando vamos a ver el hip thrust, hay una activación grande también a nivel de vasto lateral del cuádriceps, hay una mayor activación del bíceps femoral con respecto al squat, hay mucha más activación en la región inferior del glúteo mayor y también hay mucha más activación a nivel de la región superior del glúteo mayor. Entonces, el único que el squat le gana al hip thrust es en la activación del
del cuádriceps, bien la parte que mencionaba acá, el músculo. Ok, ejercicios de alta activación y quemazón. Bien, es muy importante estos ejercicios tenerlos en cuenta dentro de la rutina. Bien, en este caso podemos mencionar un trabajo de abducción lateral, tumbado, tumbado de lado, con bandas de resistencia. Bien, uno de los errores más comunes que yo veo a la hora de realizar este gesto es que cuando vamos a subir o la posición de la resistencia de las bandas se colocan, le he visto que se colocan en las rodillas, que se la colocan por debajo, un dedo por debajo de la rodilla. Entonces, la posición idónea de las bandas debe ser casi 2 dedos por arriba de la rodilla, o sea, que no toque la articulación de la rodilla. Y veo otro gesto cuando uno va a subir el pie, ¿qué hace? Elevar, perdón, el pie, sino que esto está bien extendido, se sube, pero no se trabaja bien la musculatura del glúteo medio. ¿Cuál es la posición idónea? Piernas juntas, flexionamos 45 grados y el gesto viene totalmente de este lado, no del tobillo ni del pie, sino de la cadera hacia arriba. Entonces, podemos decir que lo bueno de realizar este tipo de ejercicios a repeticiones altas, porque la idea idónea es crear esa sensación de quemazón, de congestión muscular, es realizar entre 20 a 15 repeticiones. Es más, el estímulo es bastante positivo cuando se trabajan en repeticiones altas, la recuperación es mucho más rápida porque no sufres de agujetas, que son agujetas, daño del tejido, ese dolor muscular luego de terminar una sesión, ya que el daño muscular que se genera, como ya mencioné, no es tan alto como los ejercicios que se generan como pico de activación, como serían esos ejercicios que estiran el glúteo, como la sentadilla, como el peso muerto, como la zancada, etcétera. Y normalmente el rango de movimiento suele ser más reducido, entonces no va a haber mucho dolor, hay una recuperación más rápida y podemos repetir semanalmente estos gestos y estos ejercicios de alta quemazón. Bien, también hay una lista de estos ejercicios, se les enviará también, se les va a dividir en la guía, ejercicios de quemazón, de estiramientos y de fuerza, bien, eso es importante. Entonces, ahora vamos a la parte de ejercicios de estiramiento, esos son los más importantes y los que nos van a ayudar sí o sí en nuestro día a día a alcanzar ese objetivo de tener los glúteos más potentes de todos. Bien, en este caso podemos mencionar ejercicios como la sentadilla búlgara, que es uno de mis favoritos, sin duda alguna, para activar la musculatura del glúteo. La sentadilla frontal, la sentadilla con barra atrás, son ejercicios muy interesantes. Bien, el daño muscular que se genera es bastante alto. Normalmente después de hacer unas zancadas y unas sentadillas búlgaras, las agujetas suelen ser importantes. Bien, vuelvo y repito, cuando hablo de agujetas, hablo de ese dolor. Eso como vulgarmente nosotros decimos, estoy mancado al día siguiente. Bien, el estímulo es muy bueno, pero también cuesta recuperarse, obviamente, con lo que habrá que periodizar, que es periodizar, planificar el entrenamiento semanal de manera estratégica con respecto al momento de realizar estos ejercicios. En esta categoría podemos incluir las sentadillas con sus variantes frontal, búlgara, trasera, las zancadas y las variantes de peso muerto. Bien, estos ejercicios presentan generalmente un rango de movimiento más amplio, el ROM, rango de movimiento. Entre más rango de movimiento hay, mayor estímulo o mayor reclutamiento de las fibras del glúteo y de ciertos grupos musculares del miembro inferior de las piernas. El pico de activación muscular se suele dar al momento de estirar y permite trabajar mucho más pesado. Entonces, es muy importante incluir estos ejercicios de 2 a 3 veces por semana, pero todo va a depender de cómo se planifique el entrenamiento. ¿Ok? Vale. Ahora, vamos a hablar sobre lo importante y para mí es sumamente vital el trabajo unilateral. Bien, pero antes de eso, vamos a mencionar algunos errores que vemos en esta figura al lado izquierdo, que vemos zancadas con un adelantamiento, una inclinación del torso, lo que implica una mayor veo muy habitual en esto es que la rodilla está muy hacia adentro, está metida hacia adentro. Entonces nuestra función es buscar linealidad al frente y mantenerla hacia afuera. Espalda recta, bajamos, ya sea dinámica o ya sea con desplazamiento. Entonces aquí vemos un trabajo de glúteo también interesante en un Smith y el trabajo unilateral a un pie en un ejercicio como el hip thrust. Bien, aunque no se haya mencionado o comentado directamente, utilizar ejercicios unilaterales, o sea, a un pie, es excelente, es una excelente variable y de hecho muchos ejercicios ya analizados son unilaterales, zancadas, sentadilla búlgara y patada de glúteo.
Entonces es importante trabajarlo de esta manera, porque muchos de los deportes que se realizan, muchos de los ejercicios o muchos de los saltos, o a veces que corres o haces una actividad, siempre lo haces a un pie, no lo haces a dos pies. Por lo tanto, es importante trabajarlo de esta manera. Ok, chicos, bien. Frecuencia óptima del trabajo de glúteos. Aquí vemos una tabla, un cuadro de lunes a domingo, en donde explicamos qué sería lo óptimo para beneficiarnos y crear una mejor estética o un mejor fortalecimiento de la musculatura del miembro inferior, del glúteo en este caso. Bien, realizar a la semana un trabajo de glúteo no es óptimo, no es interesante para nadie, ya sea principiante, bien. Entonces, lo óptimo sería trabajarlo de 2 veces a la semana. Todo va a depender también de la actividad diaria que uno tenga, laboral, a nivel de gimnasio, cuántas veces uno asiste. Entonces, había que analizar muchas situaciones. Lo óptimo sería de 2 veces a la semana. Bueno, trabajo fuerte el martes, hago trabajos de estiramiento el martes para activar glúteos, sentadillas, peso muerto, hip thrust, etcétera. Y el día jueves hago trabajo de quemazón y trabajo de estiramientos también. Eso es importante. Entonces, una persona que esté bien avanzada se puede tocar el glúteo 4 veces a la semana. Por ejemplo, trabajamos el martes, descansamos el miércoles, acá trabajamos torso, pasamos el jueves, trabajamos ejercicios de quemazón, porque son los que más rápido uno recupera. Al día siguiente trabajamos con trabajos de estiramiento, descansamos el sábado y el domingo volvemos a activar nuevamente. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podríamos planificar las sesiones de pierna o las sesiones de glúteos por semana. Entonces, bien, según la ciencia y la experiencia que podemos aportar, los siguientes factores son importantes. Primero, el tipo de ejercicio y la experiencia del entrenamiento de glúteo que la persona tenga. Entonces, por eso es muy importante hablar sobre algunos de los principios más importantes, que es el principio de la individualización. Bien, lo que yo hago de las 32 personas que estamos aquí, no lo van a hacer ustedes también, ni a la misma intensidad, ni al mismo ritmo, ni al mismo objetivo. Entonces, hay que ser bien específico a la hora de entrenar. Bien, este cuadro también se les va a enviar y se les va a explicar qué es los ejercicios de estiramiento, los ejercicios de activación y los ejercicios de quemazón. Bien, aquí podemos ver como ejercicios de estiramiento el glúteo, como comentaba, la sentadilla búlgara, las zancadas. Acá vemos ejercicios de activación de glúteo, como el hip thrust, puente un glúteo, etcétera. Y acá los ejercicios de quemazón o de pumping, como normalmente se le conoce, o de congestión muscular, que es importante trabajarlos mediante aducciones laterales, como es el monster walk, pata de glúteo, etcétera. Entonces, estos cuadros se les enviará para que podamos entender un poco más profundo lo que es el trabajo de glúteo y cómo poder dividirlo semanalmente. Ok, aquí hay ejercicios de trabajo de estiramiento, de máximo. Bien, esto es fundamental. Esto es lo que tienen que entender. Saber cuáles son los ejercicios en estiramiento para activar el glúteo, los de máxima activación y los de quemazón. Ok, aquí se envía, aquí como pueden ver, a colores, hay ejercicios de estiramiento, de activación, que son los rojos, y de quemazón. Bien, entonces tienen un color celeste, rojo y rosado. Bien. Entonces, cada ejercicio, cada imagen que ven aquí, bueno, esto se va a enviar con mejores imágenes, obviamente, pero esto es un ejemplo para que sepan cómo dividir los ejercicios, cómo combinarlos, qué cantidad de ejercicios realizar, qué cantidad de estímulos. Esto es muy importante dividirlos de la siguiente manera para sacarle mucho más provecho a nuestro entrenamiento. Una vez nosotros sepamos cuáles son los ejercicios de estiramiento, de activación y de quemazón, créanme que tarde o temprano van a llegar a su objetivo, pero es muy importante periodizar, el entrenamiento. Eso es vital. Entonces, podemos en resumen decir que para que haya una mayor activación del glúteo mayor, es importante hacer extensión de caderas, a trabajar con puentes de glúteo, buscar ejercicios que produzcan un pico de activación de grado 0, o sea, en el grado anatómico, realizar flexión de rodillas cuando se hacen extensión de cadera, o sea, hacer flexión de rodilla cuando hace el hip thrust, puente de glúteo un pie, etcétera. Trabajar con aducción más rotación externa, que esa era la posición del pie que veíamos al principio en isométrico, o sea, estático, mientras se realiza una extensión de cadera. O sea, hacer dos trabajos al mismo potencia esa musculatura y vamos a tener mucho más beneficios. Ejercicios dinámicos en aducción, en rotación, bueno, usted lo mencioné también. Añadir retroversión pélvica. Los niveles de activación serán superiores. Esto es vital también.
Entonces, como mencionaba, resumen de ejercicios y cargas para el entrenamiento perfecto del glúteo. Esto también se le va a enviar al cuadro. Es, 1, utilizar cargas bajas, cargas medias y cargas altas. Realizar ejercicios que toquen diferentes ejes y planos como lo veíamos al principio. Bien, una sentadilla, combinarlo con un hip thrust luego con un peso muerto, etc. Realizar ejercicios que cumplan los 3 vectores de fuerza mencionados, de fuerza mencionados, que ya los mencioné antes, y realizar ejercicios que busquen diferentes picos de activación. Dependiendo de estos puntos, dar estos ejercicios, de uso diferente. Como mencionaba, trabajo de estiramiento, esto es principal vía de crecimiento al daño muscular, ¿ok? Máxima activación sería tensión muscular, pico de esfuerzo. Aquí podemos mencionar el hip thrust, puente a un pie, etcétera, hiperextensión invertida. Acá podemos mencionar sentadillas, zancadas, sentadillas búlgaras, etcétera. Y los ejercicios de quemazón, que son la principal vía de crecimiento también, porque va a crear mucho más estrés, esa sensación de quemazón, como vemos en los ejercicios de acá abajo, pero estos serían como de calentamiento, pero todo va a depender también del volumen de trabajo, ya sean 3 sets de 15, 3 sets de 20, 3 sets de qué sé yo, del número que vayan a proponer ustedes en base a cómo se vayan sintiendo, y eso es muy importante. Puedes, ok, esas preguntas las vamos a ver ahora al final. Es importante que me la hagan, no, me la formulen ahora al terminar. Entonces, ejercicios a incluir en el calentamiento. Podemos ver aducciones laterales con resistencia elástica, un ejercicio que muy pocos utilizan y que pronto subiré un post sobre esto en mis redes, que es el ejercicio de aducción en isométrico contra la pared. O sea, no necesitas ningún material, lo puedes usar como calentamiento y eso es muy interesante. Pasos laterales, flexiones arriba y hacia abajo, puente de glúteo con pierna flexionada. Aquí aparece dos sets de 10 repeticiones a 15, entonces es importante tener claro esto. Bien, este cuadro que vemos acá va a ser el cuadro y estas son diferentes planificaciones de entrenamiento para que se hagan una idea. Este es un tipo de entrenamiento llamado full body. Este cuadro lo vamos a explicar también bien detallado todo en la guía que le vamos a dar a todos. Igual, los que se les va a enviar el ebook van a tenerlo igual, que es una guía cómo trabajarlo que te da opciones. Opción 1, hacer sentadillas traseras. Opción 2, peso muerto, convencional o el sumo. Realizar hip thrust, pata de glúteo. O sea, esto es como, digamos, trabajamos de la primera semana a la semana 8. Entonces podemos hacer esto. Bien, uno de los errores más comunes que yo veo es que la gente, muchas personas hacen lo siguiente. Este es su plan. A la semana 3 ya cambian todo esto. No es necesario cambiar el ejercicio. ¿Se pueden cambiar los estímulos, la intensidad, el descanso? Sí, pero no es necesario cambiar directamente los ejercicios, porque hay una de las respuestas más comunes que escucho es, yo quiero cambiarlo porque me aburre y ya hace lo mismo. Obvio, por eso te digo, opción 1, opción 2. Aquí hay varias opciones para que trabajes los puntos claves que di, el ejercicio de activación, el de estiramiento, el de congestión, quemazón, etc. Esto se les enviará a cada uno, pero para mí es muy importante que siempre se individualice el trabajo. Vuelvo y repito, esa es una palabra muy importante para evitar lesiones y para sacarle mucho más provecho a nuestro entrenamiento. Entonces, ¿qué pasó aquí? Espérate. Aquí vemos otro tipo de trabajo, full body, donde trabajamos toda la musculatura miembro inferior. Otra opción les damos, la semana 1 a la semana 8. Full body tipo 2, otro tipo de trabajos también, pero esta vez ya explicando un poco el trabajo de torso. Bueno, vamos a hacer espalda, pecho, otras variantes, y también trabajamos glúteos, pero en este caso trabajos como el frog pound, que son trabajos de quemazón, peso muerto romano con barra. O sea, no se toca tanto el glúteo, pero se estimulan ciertos planos del glúteo, ciertos sectores musculares. Entonces también es un ejemplo que o sea, tienen múltiples ejemplos. El ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3. Tienen muchas opciones para escoger, pero como siempre digo en cada cuadro, según planificación individualizada, perdón, y entonces les va a aparecer esto, porque vuelvo y repito, no todos aquí entrenamos igual y cada uno
se va a manifestar de diferentes maneras en base al ejercicio, a los estímulos, al volumen, a la intensidad, etcétera. Frecuencia también, aquí damos un ejemplo de trabajos de tirón, pierna, empuje. ¿Qué son los tirones? Trabajos de espalda, tracción. Aquí trabajamos espalda con glúteo, acá trabajamos pierna solamente y el core obviamente, y al día siguiente trabajamos empuje, tríceps, pecho, etcétera. Y también hacemos un pequeño trabajo de glúteo como sería hip thrust. ¿Bien? También, pero todos los cuadros que vamos a enviar siempre va a aparecer esto, según planificación individual. Otra rutina dividida, es igual, torso, pierna, torso, o sea, es importante, o sea, tienen bastantes opciones. Quiero que tengan en cuenta también que cada cuadro que se va a enviar con las imágenes, con los gestos, con las figuras y los ejercicios son microciclos hipotéticos. ¿Qué son microciclos? Son entrenamientos, planificaciones de 5 días durante la semana a 8 semanas, ¿bien? Entonces es importante, vuelvo y repito, el trabajo personalizado. Ok, chicos, con esto hemos finalizado la parte de la explicación del trabajo de glúteo. Al final creo que vi 2 o 3 preguntas, las voy a contestar. Aquí voy a dejar mis redes sociales, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram como Entrenamiento Inteligente, como pueden ver. Y es importante ahora que hagan sus preguntas porque sé que las vi. A ver, quiero que me den también qué les ha parecido el webinar hasta ahora. Casi tuvimos 50 minutos hablando sobre este tema. Hay muchas otras cosas que mencionar con respecto a la nutrición, pero esos son temas que vamos a hablar luego con respecto a aumentar masa. A ver, ya puedes hablar, Diógenes. Coméntame qué preguntas hicieron, que no las veo. Vale. Bien, el periodo de preguntas. Aquí tenemos una pregunta que la hace Patricia Santamaría. Dice lo siguiente: si se completan los ejercicios recomendados más alimentación, ¿en cuánto tiempo se observan los cambios en los glúteos? Buena pregunta. Bien, es una pregunta interesante y es como siempre he dicho, el ejercicio para mí es beneficio a futuro, a largo plazo, de por vida. Entonces, a nivel estético, con respecto a la pregunta que me has hecho, esto va a depender de muchas cosas. Primero, de que se esté trabajando en base a algunos tests que se te apliquen para saber cuáles son los estímulos óptimos que se te van a aplicar mediante tu entrenamiento, ya sea en el gimnasio, que sería lo más óptimo, ya que sabemos que en la casa podemos trabajar con ciertos gestos, pero no es tan interesante porque no va a haber una tensión mecánica óptima, no va a haber un trabajo de carga, y para eso hay que crear bastante estrés a nivel muscular. Y es importante trabajarlo y desplazarlo, este tipo de trabajo, al gimnasio. Ojo, con respecto a la alimentación, yo siempre he visto que mucha gente dice, yo como bien, yo como perfecto, o sea, creo que es importante tener en cuenta que la alimentación es vital, pero hay que estar con un personal idóneo. ¿Cuántos gramos de proteína necesito yo al día? ¿Cuántos carbohidratos para mi recuperación? Para mantenerme óptimo en mi entrenamiento, mi hidratación. Es muy importante eso. Entonces, no podemos hablar de cifras concretas, pero si se hacen las cosas tal cual, con un personal idóneo, prácticamente en 5 o 6 meses debe haber va a haber mejoría, obviamente, va a haber mejoras, perdón, y obviamente a lo largo del tiempo esto se va a ir visualizando también que se va a mejorar, va a haber una mejor estética, va a haber un mejor rendimiento. Bien, nuestra segunda pregunta dice la siguiente, de parte de Edgar González: ¿puedes en un mismo día hacer los 3 trabajos de estiramiento, activación y quemazón? Sí se pueden hacer, eso estaba en el cuadro de fútbol y sí se pueden hacer, y también es interesante realizar este tipo de trabajo en un mismo día, pero cuando lo haces de esa manera, habría que planificar mucho más concreto el entrenamiento. Por ejemplo, yo lo hago de la siguiente manera, tal cual me lo ha dicho Edgar, yo lo trabajaba así, yo hago sentadillas, hago el hip thrust y hago trabajo de aducciones para trabajar glúteo medio en un mismo día. Me gusta trabajar el método full body porque vas a tener mucho más tiempo de recuperación, tienes la capacidad de tocar ese músculo por semanas con más frecuencia, entonces sí se puede hacer siempre y cuando se planifique bien, siempre y cuando las intensidades, el volumen, las pesas, las cargas sean las óptimas para mí y, obvio, algún correcto descanso
durante la semana. Eso sí se puede hacer. Bien, nuestra última pregunta, pues no vemos más, de parte de Catherine Wilson, dice, buenas tardes, excelente presentación, soy corredora. ¿Cómo puedo nivelar mis entrenamientos de carrera con las piernas y glúteos para evitar sobrecarga y lesiones? Habría que analizar muchas cosas, como he dicho, mediante test de evaluaciones físicas. Es muy importante mencionar que el trabajo de los corredores implica muchas lesiones a nivel del peroneo, a nivel de la musculatura, de los gastronemios también, de lo que son las pantorrillas, perdón, como normalmente uno conoce, esa musculatura. Bien, la pregunta es muy complicada porque va a depender de muchos factores, como ya le dije antes a la primera pregunta que me hicieron, creo. Entonces, es importante, pregúntate primero, ¿cuántas veces a la semana tienes pensado correr? ¿Con qué objetivo vas a correr? Y lo primero, ¿cuál es realmente tu objetivo? Tu objetivo es mejorar tu rendimiento a la hora de correr, tu objetivo es bajar de peso, tu objetivo, ¿cuál es realmente ganar masa muscular? Entonces, en base al objetivo que realmente se tenga, bien, hay que trabajar en base a eso, el principio de la especificidad, hay que ser específico con los estímulos. Bien, porque no te vale con ser mejor en todo, en correr, en aplicar ejercicios, o sea, hay que especificar los estímulos en base al trabajo y a tu meta, ya sea a largo o medio plazo. Entonces es muy importante tener claro realmente qué necesito yo. Bien, entonces si tú corres 2 veces por semana, vas a tener que trabajar piernas tal vez 2 veces por semana. También todo va a depender de tu alimentación, porque va a estar en el periodo de recuperación, el periodo de fatiga, vamos a ver cómo tú vas, o sea, tienes un mayor gasto calórico, entonces hay que ver cómo controlar eso para que no haya riesgo de lesión. Pero es importante que se hagan los dos trabajos de fortalecimiento y si vas a estar corriendo 2 veces a la semana, saber controlar eso. También el minuto que vayas a correr, el tiempo que vayas a correr, los kilómetros que vayas a correr, eso es fundamental. Bueno, no hay más preguntas, Alfonso. La verdad, pues sería todo por el periodo de preguntas y respuestas. Primero que nada, para terminar, quería dar las gracias a todos, chicos. En verdad, ustedes han sacado de su tiempo para estar aquí, ustedes han pagado y para mí, créanme que es muy interesante que hayan sacado ese tiempo y se digan, yo necesito aprender un poco más, yo necesito escuchar cosas diferentes porque, vuelvo y repito, en redes hay mucha mala información y no es por atacar a nadie, no es mi objetivo. Mi objetivo ahora, durante la pandemia, principalmente en pandemia, ¿saben cuál fue? Necesito educar a la mayor cantidad de personas, bien, porque ese es mi objetivo ahora mismo. Y no voy a cambiar ese objetivo y no va a ser el primer webinar que se va a hacer. A futuro sé que, como hemos mencionado, esto está muy, muy relacionado con la parte nutricional. Entonces, van a ver un webinar muy potente que vamos a lanzar con la chica de nutrición. Ese es mi objetivo. Vamos a hacer un webinar fundamental, importantísimo, increíble, en donde también vamos a hacer los mismos obsequios que vamos a entregar hoy. Hoy se van a entregar los ebooks a los chicos de la profesión, los colegas, se les va a entregar el ebook completamente. Otra cosa, el material de entrenamiento, la guía de entrenamiento se les va a dar a las chicas y a los chicos que entrenen en gimnasios y en casa, se les va a enviar el día 3 de noviembre completamente. Ya saben que es gratis, viene parte de estar dentro del webinar a todos y a todas. Y tercero, quiero que estén bien atentos a las redes sociales porque yo sé que una cosa es explicar los ejercicios, explicar los gestos, los errores, y una cosa es verlo y una cosa es que alguien te lo explique. Eso es importante. Entonces, durante estos primeros meses voy a enfocarme a subir ejercicios de pierna, errores comunes, para que todo quede mucho más claro y al final, en conclusión, todos aquí tienen una razón de más para entrenar, evitar ser ejemplo para nuestro entorno, nuestros familiares y más por lo que está pasando. Se los digo porque por experiencia personal a mí me dio COVID, algunos saben, a mí me dio COVID, pero gracias a Dios no me pegó tan fuerte porque me mantuve activo, me mantuve trabajando de manera multifacética. ¿Qué quiere decir eso? Trabajaba mi parte cardiovascular un día, trabajaba mi parte de fuerza un día, trabajaba mi core, trabajaba la prevención de lesiones. Es muy importante generalizar las cosas, no simplemente simplificarlas y bueno, haz esto, flexiona el codo, extiéndelo y ya. Entonces, eso no es interesante. Nosotros como profesionales, que hay muchos aquí, tenemos una misión muy grande y es aportar a la mayor cantidad de personas esto, desinformar algunas cosas que se creen que son normales y dar a entender realmente que es importante el ejercicio hoy más que nunca,
como método preventivo. Y antes de terminar, si pueden ver las diapositivas, yo sé que es muy complicado, como mencioné, se subirán algunos videos, pero no son específicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hice yo? Como pueden ver en el último cuadro, estoy presentando lo que son mis 4 5 programas, perdón, 4 programas, faltó uno, no lo puse acá, mis 4 programas de entrenamiento, que son programas para aumentar masa muscular de manera efectiva, que son programas de pérdida de peso graso, y el programa más importante, que es acondicionamiento físico, perdón, para deportistas. Y el que está relacionado con esto es el programa de glúteo mayor como nunca. Entonces, ¿qué yo hice con este programa de glúteo? Perdón, glúteos a explotar como nunca, es el glúteo mayor. Con este programa lo estoy lanzando, lo voy a hacer, esta semana lo lanzaré, en donde vamos a hacer una plataforma por medio de Telegram, en donde tendrás videos, tendrás evaluaciones físicas para estimular correctamente en base a tu necesidad y en base a tu capacidad física los glúteos. Eso se va a lanzar a partir de mañana. A los que quieran ingresar, está a un 50% de descuento. Creo que hay una de las chicas que está aquí, que es Génesis, que está en el programa y estuvo también en el programa. Muchas de las que estuvieron aquí estuvieron en ese programa y fue interesante trabajarlo y seguir trabajándolo en base a la necesidad de cada una. Entonces, esa es mi recomendación. Bien, aquí se trabajará mediante la plataforma de Telegram, se enviarán videos, como expliqué, un cuadro por semana, se dará un microciclo, se trabajará de manera mensual, perdón, un mesociclo. Entonces, creo que es importante mencionar eso para facilitar el objetivo y el trabajo. Entonces, aquellos que estén interesados me escriben también directamente al correo o a mi WhatsApp, como lo puse acá, y vamos a subir los videos donde explicamos todas las estrategias, los mejores métodos. Vas a ahorrar tiempo de buscar esas rutinas, vas a tener la guía, sí, pero te vas a preguntar qué cantidad de repeticiones voy a hacer, con qué peso lo voy a hacer. Eso es importante tenerlo bien claro. Entonces, chicos, primero que nada, gracias a todos por estar aquí. Mi equipo multidisciplinario, por favor, se queda hasta el final y muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos pronto. Alfonso, ¿Ah? hay unas preguntas que quieren hacer de manera personal. Laura Paipa dice que tiene 3 preguntas. No sé, puedes activar el audio, Laura, y haces Si tu quieres, pregunta. activa el audio, Laura. Sí. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, yo la primera pregunta que tengo es respecto al ejercicio que hablábamos en 4 puntos con flexión de rodilla para trabajar glúteo, ¿sí? Este ejercicio es muy común en una clase de pilates y se trabaja en diferentes ángulos. En este caso, ¿qué parte influye? En que hablábamos que era... ¿Te refieres a la patada de glúteo en posición de cuadripedia hacia arriba en flexión de rodilla? Exacto, sí. Patada Sí, con eso, flexión. como te digo. Tú me preguntas de qué parte activamos ahí. Sí, porque en el caso de pilates se usa mucho. Claro, no estamos trabajando directamente glúteo, pero es un ejercicio que se usa bastante en diferentes ángulos. Entonces, como hablábamos que no era recomendado y que tenía sus consecuencias en pilates, ¿cómo actuaría en ese caso? Ese ejercicio sí es recomendado. Lo que yo hacía hincapié era que era importante, por ejemplo, dejamos con la diapositiva del trabajo de maximización. ¿Por qué te digo maximización? Porque en muchos casos, cuando se hace el trabajo de esta manera, ahí está, aquí, de esta manera como la ves en la diapositiva, bien, aquí no es que sea malo, sino que se trabaja, no es eficiente, bien, no estamos siendo concretos con el estímulo y con el grupo muscular que queremos trabajar en sí. Entonces lo que yo decía era que realizando flexiones de rodilla, activamos más el glúteo mayor, bien, y no en extensión. Entonces cuando se hace en extensión, veo muchos gestos de flexión lumbar, de un hundimiento, una curvatura más dominante en esa área, lo cual es peligroso, obviamente, y eso es lo que yo te mencionaba. O sea, yo lo que buscaba con esto era que supieran optimizar ese gesto, ese ejercicio, y al mismo tiempo evitar el otro gesto, que es lo que va a implicar menos activación y en algunos casos dolor lumbar por el grado de movilidad que se crea a nivel de la espalda baja. Uh-huh. Exacto. Ajá. Okay. Muchas gracias. Vale, ¿tienes otra pregunta? Sí, la otra pregunta es con los ejercicios compuestos y localizados. Recomendaba que según el avance de entrenamiento de la persona o de la mujer,
podía hacer un trabajo de 2 a 3 veces por semana, distribuyendo todos los ejercicios, ¿no? En el caso de bandas, que tumbado con banda, es un trabajo localizado. ¿Cuántas veces? Lo que pasa es que a veces en los entrenamientos, si tú distribuyes todo el cuerpo y empiezas a trabajar tu tren superior y tu tren inferior, no te dan los días para trabajar 2 o 3 veces, o al menos que tengas ese objetivo y sea el enfoque de ese objetivo, ¿no? De trabajar 3 veces por semana distribuyendo todos los ejercicios. ¿Cuál es tu recomendación? Claro. Mira, mi recomendación, a mí vuelvo y repito, o sea, es como yo te mencionaba, mira, yo era muy fan y no era que no era fan, sino que a mí me inculcaron con eso. Mira, el trabajo, por ejemplo, yo no estoy atacando, vuelvo y repito, el método Wader, a mí me parece interesante, pero me parece mucho más interesante el método Full Body y eso era algo que yo realizaba. Por ejemplo, yo soy fan, aquí todos me conocen, yo hago el Full Body, pero yo lo divido en torso-pierna, ¿sí? Es lo que yo hago normalmente. Entonces, yo lo divido de la siguiente manera, para que te hagas un poco la idea. Por ejemplo, los lunes yo llego, hago torso, hago pecho, hago hombro, espalda, tríceps, bien, core, siempre comienzo con abdomen. Eso es otro punto muy clave que quería mencionar y se me pasó. Siempre que vayan a hacer un trabajo de entrenamiento en el gimnasio, siempre comiencen con el abdomen. Eso es fundamental, no lo dejen al final, siempre al inicio, como una preactivación global del cuerpo. Entonces, a mí lo que me gusta y lo que yo divido son los ejercicios de activación, de quemazón. Los incluyo como ejercicios de calentamiento en mi caso, porque yo tengo un recorrido, un historial un poco más amplio con respecto al entrenamiento. ¿Y qué yo hago el último día? Por ejemplo, el viernes o sábado que entreno, hago trabajo de peso libre global. O sea, hago un press de banca que me va a activar tríceps, que me va a activar el pectoral, que hago un trabajo de dominadas que me va a activar el dorsal ancho, perdón, la espalda, y me va a activar ligeramente ciertas fibras del bíceps, y hago ese mismo día hip thrust, hago sentadilla trasera con barra, obviamente todo con barra y peso muerto con barra. Yo lo divido así al final. Entonces, durante la semana también hago que músculos accesorios, que sería trabajarlo con máquinas o trabajo monoarticular, pues decir, un trabajo de bíceps, un trabajo de tríceps aislado, es lo que yo hago, pero siempre y cuando, perdón, siempre y cuando el trabajo esté bien individualizado a la persona, porque recuerda que hay un periodo de recuperación. Entonces, dependiendo del ejercicio que tú le pongas a la persona, va a depender las agujetas, que las agujetas están muy vinculadas con el periodo de recuperación. Y si uno tiene muchas agujetas por el tipo de ejercicio que uno haga, por eso que yo los trabajos multiarticulares, como los que ya te mencioné, sentadilla, peso muerto, siempre los dejo al final, porque yo sé que sábado y domingo yo me recupero. Y los trabajos mucho más pesados, a intensidades de 4 sets, de 10, de 12, todo depende cómo lo esté programando. Entonces, mi recomendación es, me gusta el trabajo torso-pierna, divídanlo de esa manera, porque así haces. Lunes yo hago torso, bien, hago luego pierna al día siguiente, lo mezclo con ejercicios de activación, de estiramientos para el glúteo, para el cuádriceps, para todo, y los femorales. Eso es importante. Entonces, me gusta dividirlo así, y bueno, todo va a depender también del tiempo de la persona, bien, con respecto al trabajo, como mencionaba. Entonces, todas esas cosas externas al gimnasio hay que saber programarlas. Eso es importante. Por ejemplo, si una persona dice, yo tengo capacidad para ir 5 veces a la semana al gimnasio. Entonces, tú sabes que son 5 veces a la semana, pero ya puedes ir todos los días, de lunes a viernes, a domingo. Ya depende de ti cómo vas a estructurar el daño, cómo va la recuperación de esa persona, cómo se va sintiendo con ciertos ejercicios, si ves alguna compensación corporal, que tiene extensores muy débiles, pero tiene la parte frontal anterior, pero la tiene más fuerte, más potente. Entonces eso es importante tener en cuenta. O sea, son muchas cosas que engloban, pero esas son las principales cosas que se tienen que tener en cuenta sí o sí. Ya, muchísimas gracias. Ok, y la última pregunta es el cambio de ejercicios. No había necesidad o no es recomendable cambiar los ejercicios cada semana. Puedes programar una rutina de ejercicios y hacer cambios semanal de acuerdo al objetivo, las cargas y las series o la metodología. Sí. ¿Qué pasa cuando hay ejercicio o cuando dentro de esas rutinas hay ciertos ejercicios
que no tocan partes o los músculos más escondidos o los que de pronto no los profundo. se ataca con ejercicios compuestos. ¿Cómo puedes incluir esos ejercicios sin hacer esta variedad, como tú decías? No es bueno estar cambiando cada semana los ejercicios, sino dejarlo por lo menos por 30 días, ¿no? Ajá. El cambio se hace siempre y cuando tú como entrenadora o como instructora veas que hay cierta debilidad en ciertas zonas. Por ejemplo, yo veo mucho en el gimnasio que la gente trabaja mucho lo que son el glúteo mayor, los femorales, pero se olvida mucho una musculatura que es, por ejemplo, el glúteo medio. Tú sabes que el glúteo medio actúa como un estabilizador del cuerpo, de la cadera. Entonces, tú tienes que observar eso mediante esa falta de trabajo del glúteo medio o de otra musculatura. Por ejemplo, yo te mencioné muchos trabajos del tronco, pero no hay un trabajo del deltoide medial. Entonces, son músculos que hay que retocar y que habría que añadir más ejercicios a la rutina para llegar a retocar esos músculos que hacen falta en la rutina que se da. Entonces, uno debe visualizar ese tipo de errores, por decirlo así, bueno, no serán errores de ausencia, de activación, y lo que se haría es eso, o sea, ver cómo está el planeamiento, ver, hey, mira, en la planificación yo creo que hace falta un trabajo más de glúteo medio, un trabajo más de los psoas, un trabajo más del tibial anterior, como ejemplos más simples, porque son músculos que normalmente la gente no trabaja, no fortalece. No es porque no quieran, sino porque tal vez no sepan o están mal guiados o no se le ha dado la asesoría correcta. Entonces, para mí es importante no siempre guiarse a lo que te dan, sino mediante experiencias y mediante tú como entrenadora visualizando esas deficiencias o esa carencia, aplicar esos estímulos que hacen falta y retocar esos músculos que durante la planificación no se están tocando. Muchísimas gracias. Muy productivo, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Y bueno, como hemos comentado, chicos, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Créanme que lo que se viene el otro año va a ser increíble, como diría yo normalmente, brutal. Así que muchas gracias. Mi equipo multidisciplinario se queda, por favor, y nos vemos pronto. ¿Qué te parece, Brian? ¿Tienes algunas palabras que decir? Bueno, la verdad, muy buena la capacitación, me quedo perplejo. Yo no manejo nada de esto, no es mi área, la mía es seguridad ocupacional y por eso formo parte. Aprovecho la oportunidad que están acá las 32 personas. El día 30 de diciembre vamos a realizar otra capacitación enfocándolo en el tema de la psicología en el ámbito laboral, pero con el tema COVID-19. Por si alguna persona está interesada, en nuestras redes sociales ya pusimos el link, eso va a ser vía YouTube. Vamos a tener a 3 expositoras que van a estar hablando sobre este tema, a la licenciada Marilis. De igual manera, vamos a tener presente a una Laura Álvarez y Carmencita Pucci, que van a estar hablando un poquito más sobre este tema. Así que, por si acaso quieren participar, es totalmente gratuito y los veo allá, pues. Sí, chicos, y eso sería todo por hoy. Agradecerles a todos, ya repito, se les enviará toda la información a su correo el día 3 a los que se apuntaron al webinar por cuestiones de entrenamiento, y a aquellos que son instructores profesionales del área se les enviará el ebook completamente. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto en posibles futuros webinars, y ya saben, la invitación sobre la psicología y el COVID para el día 30, ¿cierto? 30 me dijiste. Correcto, 30 de diciembre a las 6 de la tarde. Perfecto. Chao, chicos, se me cuidan, nos vemos pronto. Laura Rodríguez, ¿sí? Se me olvidó tu apellido, Laura. La psicóloga del equipo se queda. Álvarez. Vale, se me olvida. Laura, te queda, se queda Noeli Wilson. ¿Quién más? ¿Tú? Patricia, también te quedas. Se queda José Caballero, si está. Y Jeixel, si está, también se queda. Chao, chicos, cuídense. Bye. Chao, gracias por participar. Nos vemos en otra capacitación. Cierra la puerta que te van a abrir.